en el nombre del Señor. Amén y amén. Mis hermanos, sin familia no hay sociedad. Sin familia no hay cultura. Sin familia no hay iglesia. Sin familia no hay historia de la humanidad. Por eso la familia sigue siendo ese núcleo que Dios estableció desde el principio. Y lastimosamente la institución de la familia está siendo bombardeada desde todos los flancos. Se rediseña el concepto de familia y en términos peyorativos se habla de las familias tradicionales, como quien dice, eso está mandado a recoger. Sin embargo, la familia sigue levantándose de una manera extraordinaria y persistiendo en un mundo cambiante. Aunque las formas cambien, la familia continúa porque fue instituida por Dios para que hubiera una historia de la humanidad. Y vamos a hablar un poquito sobre algunas familias de la Biblia, que si bien no son el mejor ejemplo para nosotros a imitar, a lo menos son un ejemplo para nosotros, para que lo imitemos. Y la Biblia dice que lo que se escribió, para nosotros se escribió, para nuestro ejemplo, para que no hagamos conforme ellos hicieron en términos de aquellas cosas desastrosas que pudieron ser en su momento histórico. Vamos a hablar, por ejemplo, ahorita del rey David, de la familia de David. ¿Qué tanto conocía David a su familia? ¿Qué tanto la familia de David lo conocía a él? Y sabemos que David era el dulce cantor de Israel. Un muchacho rubio y de buen parecer que estaba detrás de las ovejas de su padre en el campo. Quizá ninguno de su familia ni siquiera se acordaban de él hasta el día en que Dios lo llamó y lo ungió para que fuera rey sobre Israel. Pero David construyó muchas familias. David tuvo una familia disfuncional, con muchos problemas, con muchas dificultades, con violencia, con miedos, con de todo. Cuando uno hace un breve análisis de la historia familiar de David, uno va a encontrar que no tenían alternativas para conocerse mutuamente porque eran unas familias ensambladas de alguna manera. Era una cosa complicadísima porque David tuvo muchas mujeres y en ellas engendró sus hijos, muchos hijos. Voy a mencionar de paso solamente algunos que la Biblia menciona y por lo tanto son como los más relevantes por las cosas que pasaron con ellos. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Salomón, nos habla de Amnón, nos habla de Absalón, nos habla de Adonías, nos habla de Tamar, ¿verdad? Son los más relevantes, repito, por lo que ellos hicieron en la historia del rey David. Uno encuentra entonces que hijos de tantas madres, cada uno de ellos con sus hermanos, pero todos se sentaban a la mesa como príncipes del reino. Sin embargo, uno encuentra que hubo muchas dificultades, no solamente entre los hermanos, sino incluso con su papá. Porque David, a más de los matrimonios que tuvo, matrimonios múltiples de su época, esa relación furtiva con Betsabé, la esposa de aquel hombre a quien mandó matar David para poder quedarse con su mujer. Recuerda, la mamá de Salomón. Esa fue una situación tan complicada que le trajo muchas dificultades a la vida de David. Tanto que el profeta Natán, una vez que le descubrió su pecado, dictó sentencias sobre David y le dijo: no se apartará jamás de tu casa la espada. Y esa es la razón por la que todavía hoy escuchamos de guerras como la que está pasando en Israel. Pareciera que fuera esa, la historia cíclica del rey David. Pero también la relación que tuvo con Abigail. Usted recuerda aquella mujer prudente y sabia que salvó la vida de su marido Nabal, aquel imprudente que desafió a David. Y el rey David, sin ser rey todavía, iba a matar a ese hombre y ella le sale al encuentro. David se enamora, quedó prendido de esta mujer y cuando ella quedó viuda, él la hizo también una de sus esposas. De modo que David, al construir múltiples hogares, su familia llegó a ser una familia disfuncional. Complejo. Imagínense hoy qué tal en algunos países orientales cómo viven.
Claro, lo que pasa es que la fuerza y el dominio que tienen hace que todo el mundo esté como sujeto, pero en Israel no era de esa manera. David era un hombre que permitía que sus hijos forjaran su propia personalidad, pero le costó muchas lágrimas. Y eso es lo que vamos a ir mirando poco a poco, entre otros casos de familias que no son un ejemplo para nosotros, para que aprendamos a conocernos. Por ejemplo, ¿cómo fue la relación de David con sus hijos? Nosotros sabemos que ellos se sentaban a la mesa, repito, como príncipes que eran, pero había unas diferencias sustanciales entre ellos. Algunos le tenían más confianza a sus propias madres que al rey David. Y otros tenían más afinidad, como suele suceder en las familias. Algunos se repeleaban entre ellos, no se querían. De hecho, se mantenían como rivales entre los mismos hermanos. Y esa situación trajo una serie de frutos malos al interior de la vida familiar. Y yo quiero dividir esto a lo menos en tres cosas: las disputas por el reino, el incesto familiar y la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, las disputas del reino. Absalón, uno de los hijos de David, recuerden ustedes que quiso usurpar el trono. Y este hombre hizo unas estrategias, orquestó, diseñó una manera de cómo lograr quitar a David del reino y quedarse con el trono. Fue tan peligrosa la situación que al rey David le tocó huir para salvar su vida. Absalón hizo todo lo que pudo. Logró ganarse el corazón del pueblo. Logró ganarse el corazón de muchos de los ancianos de Israel, de la gente fuerte, de la gente pudiente, para poder orquestar el jaque mate a su padre. Pero al fin y al cabo, todo su plan se vino a tierra y Absalón tuvo que morir. También la Biblia nos va a narrar la historia de Adonías en el primer libro de Reyes, capítulo 1. Adonías también quiso apoderarse del trono. Él también organizó, orquestó, diseñó, ejecutó un plan para quedarse con el trono, pero tampoco pudo. Fue una historia, hermanos, de rivalidades y de lucha de poderes al interior de la familia, que tanto se conocían. Porque seguramente cuando uno no se conoce, es probable, evidentemente, que esto hace que haya ese tipo de rivalidades entre hermanos, que no se amen entre ellos. Y encontramos también, en segundo lugar, el incesto familiar. Recuerden ustedes que cuando Absalón usurpa el trono, Absalón llega al colmo de acostarse con las mujeres de su propio papá. Y no lo hizo en secreto. No lo hizo en oculto ni en las sombras, lo hizo a la luz del público. Dice la Biblia que en la terraza del palacio, a ojos de todo el mundo. Una cosa desastrosa, una cosa triste, una cosa muy lamentable, aborrecible desde cualquier punto de vista. Incesto al interior de la familia de David. Pero también podemos hablar de Amnón. La Biblia enseña que Amnón se enamoró de su propia hermana, y hablo de enamorar, a tal grado que se le desató una pasión incontrolable. Era un deseo fuerte por estar sexualmente con ella, hasta que hubo un día en que él decidió violar a su propia hermana. Imagínate esa situación tan complicada. Y esto llevó, hermanos, a consecuencias mayores. Entonces viene la tercera parte del desarrollo de la historia de vida de la familia de David, y es la violencia intrafamiliar. Cuando Absalón se enteró que Amnón había violado a su hermana Tamar, mi Biblia dice que entonces Absalón mató a Amnón. Asesinó a su propio hermano en venganza por la violencia sexual que le había hecho a su propia hermana. Y Salomón, una vez queda en el trono, mandó a matar a Adonías. Mató a Adonías, su propio hermano que había querido usurpar el trono. Es una historia triste, lamentable, de enfrentamientos, de lucha de poderes, una situación muy complicada al interior de la familia. Y esto suele ocurrir cuando papá y mamá no establecen
las pautas de crianza claramente, o los estilos parentales, o no instalan disciplina, o cuando hay preferencias por uno de los hijos. Eso genera rivalidad al interior de las relaciones fraternales. Pero, ¿cómo les parece que también tenemos otros casos que no son ejemplos para nosotros de cómo conocerlos? Por ejemplo, si hablamos un poquito de Jacob, Jacob también establece dos tipos de hogares y tiene sus hijos. Pero nosotros encontramos todas las situaciones que hubo en la vida de Jacob, empezando desde sus padres. Esa lucha de poderes de Jacob con su hermano Esaú. El deseo que tenía Jacob de quedarse con la primogenitura lo lleva a engañar a su hermano y lo lleva a engañar a su padre. Luego lo lleva a engañar a su suegro, pero también su suegro lo engañó a él. Le entrega a la mujer por la que no había trabajado y lo hizo trabajar más por aquella que él amaba. Y encontramos cómo esa rivalidad entre estas dos mujeres. La mujer de los ojos delicados, dice la Biblia. Ella lloraba muchas veces porque aunque tenía los hijos a Jacob, ella veía que Jacob amaba a Raquel. Y así sucesivamente encontramos una serie de situaciones. Judá se acuesta con su propia nuera. Es todo un desastre las relaciones familiares. Y frente a esta situación, encontramos que al final Dios llama a Jacob para que se reconcilie con él. Y una vez que Jacob obtiene la bendición de Dios, al final de su vida puede orar por sus hijos, convertido en un profeta. Se necesita que Dios intervenga en la crianza de nuestros hijos. No podemos sacar a Dios del interior de la familia, porque cuando sacamos a Dios, cuando sacamos la palabra, hermanos, las cosas por sí solas no se pueden producir. Los expertos nos dan pautas y ahorita más tarde vamos a hablar un poquito de algunas pautas de cómo buscar estrategias o ejercicios que nos puedan ayudar a conocernos al interior de la familia. Pero sin Cristo es imposible. La Biblia dice que el hombre que teme a Jehová será bendecido, su mujer llevará frutos, sus hijos serán como, dice que serán como flechas en la aljaba de él. Es decir, hay bendiciones cuando permitimos que Dios sea el centro de nuestra familia. ¿Qué tal si hablamos del sacerdote Elí? Sacerdote de Dios. Un hombre que parece que no pudo establecer la disciplina al interior de su casa. Pero la pregunta es, ¿dónde estaba la esposa? ¿Qué hacía la mamá con sus hijos? ¿Qué tipo de enseñanza le daba ella a sus hijos? Tanto que la Biblia dice que ellos eran impíos, que cometían fornicación incluso en el templo. Se robaban las ofrendas, por Dios. Una cosa impresionante. Pero el sacerdote, dice la Biblia, que escuchaba esas cosas y lo que hacía era un llamado de atención, pero nunca ejerció ni la autoridad ni la disciplina, parece ser. Esto entonces pudiera uno decir que es probable que él se dedicó tanto al sacerdocio hacia el pueblo que olvidó que él era el mismo sacerdote de sus hijos, como a veces nos suele pasar a algunos de nosotros los pastores. Le dedicamos tiempo a los adolescentes de la iglesia, les dedicamos tiempo a las hermanas de la iglesia, pero poco tiempo a nuestras esposas y poco tiempo a nuestros hijos. Yo creo que el llamado de Dios, y por eso el consistorio de ancianos y el departamento de familia, estamos trabajando para que el pastor entienda que su primera iglesia es su familia. Hay que trabajar con nuestros hijos, con los nuestros. Hay que conocerlos, hay que guiarlos, hay que enseñarlos, porque necesitamos salvar nuestras familias, compañeros que me escuchan. En el caso de Elí, tuvo que intervenir Dios al final, porque Elí, su familia, se le salió de las manos. Y si seguimos hablando de muchos otros casos, vamos a encontrar situaciones mucho más complicadas, familias tan disfuncionales que definitivamente trajeron mucho dolor y tragedia al interior de la familia. Nosotros pudiéramos hablar un poquito más, incluso de el profeta Samuel. Al final de sus días, los ancianos reúnen a Samuel y le dicen: Samuel, tus hijos no andan en tu camino. Qué triste
que un hombre como el que menciona la Biblia, que Dios nunca dejó caer ninguna de sus palabras a tierra, al final sus hijos no andaban en el mismo camino de su padre. Es doloroso, es triste. La pregunta es, ¿qué pasó allí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué a veces los que caminamos con Dios, padres que son fieles al Señor, padres y madres que usted ve que son constantes en los cultos, que oran, que ayunan, por qué a veces nuestros hijos no siguen nuestro ejemplo? ¿Será que nuestro ejemplo es débil hacia ellos? ¿Será que el testimonio es fuerte hacia los de afuera, pero al interior de nuestra familia nuestros hijos no nos creen? Hubo una hermana que era de esas hermanas consagradas hace muchos años en la iglesia. Ella oraba mucho y hablaba mucho en lenguas y profetizaba. Sus hijos iban al culto, pero ellos veían el comportamiento de su mamá en casa y decían, no, es que hay algo que no cuadra aquí. ¿Cómo es que mi mamá aquí es tan brava, grosera, atarbana, perdónenme las expresiones, pero en la iglesia es otra? Y ellos organizaron una pequeña trampa para su mamá. Un día decidieron decirle, mamá, ¿cómo te parece que oímos al hermano Rafael, al anciano, al más anciano de la congregación? Un viejito que siempre se hacía en la primera banca allí. No se podía ni arrodillar porque le dolían las rodillas, pero era un hombre consagrado y fiel. Pero ellos le dijeron, mamá, ¿cómo te parece que vimos al hermano Rafael fumándose un cigarrillo? La hermana les dijo, ¿cómo así? Vean el viejito. Eso fue un sábado. El día domingo la hermana se fue temprano y los muchachos le dijeron, mamá, nosotros no vamos a ir al culto hoy. Pero al ratico llegaron y se hicieron por allá atrás escondidos. Cuando estaban en lo vivo del culto y de la alabanza, la hermana se paró y empezó a saltar, a danzar y a hablar en lenguas. Y empezó a decir, humo, humo, humo. Y saltando llegó hasta donde estaba el pobre anciano y le puso las manos. El Espíritu Santo dice, humo, que tú estás fumando. El anciano la miró y solo inclinó su cabeza y siguió orando allí. Cuando terminó el culto, los muchachos se fueron rápido y llegando a la mamá a casa, ellos le dijeron, mamá, hoy hemos comprobado que tú eres mentirosa, que tú eres una falsa cristiana. Ella enojada les pregunta, ¿y por qué me dicen eso? Porque te pusimos una trampa y caíste. Pensábamos que las lenguas que hablaban eran del Espíritu. Pensábamos que cuando tú hacías esas cosas eran de Dios, pero no entendíamos cómo era que te portabas tan mal en casa. Pero eso que te dimos del anciano es mentira. O sea que Dios a ti no te habla. Eso indica que ellos no conocían a su mamá, ni su mamá conocía a esos muchachos. Hermanos, si no nos conocemos, no nos autopercibimos como miembros de la familia. Y al no autopercibirnos como miembros de la familia, nos sentimos que no somos parte de ella. No nos identificamos con ella, no tenemos sentido de pertenencia. Y eso hace que nuestra familia se haga más disfuncional, más distante, unas relaciones totalmente difusas y a veces donde no se sabe quién es la autoridad en casa. Tenemos un caso más, Josué. Cuando a mí me invitan a programas de familia, yo a veces pienso bajo ese lema que muchas veces colocamos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo siento un poco como, no sé, me lleva a la reflexión porque Josué, aunque fue un tremendo conquistador, lo que hizo al final de sus días parece que hizo una ruptura entre su generación y la generación que le siguió. Porque cuando él al final de sus días reúne al pueblo, les lanza un desafío, un reto, y le dice, si ustedes quieren servir a los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río, si a ustedes les parece bien, háganlo. Pero si les parece bien, sirvan a Jehová. Al fin y al cabo, ustedes van a decidir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Suena bonito. Me encanta la frase, pero algo pasa en la transmisión del liderazgo de Josué a la generación que viene. Porque terminado el capítulo 24 de Josué, empezamos el libro de Jueces y encontramos que se levantó después de Josué una generación que no sabía quién era Jehová ni conocía a Josué. ¿Qué quiere decir? Que desconocieron su liderazgo, que desconocieron su espiritualidad, que desconocieron al Dios de Josué, porque él se encerró con los suyos. Pero ¿qué pasó con sus hijos?
¿Qué pasó con la generación que le seguía a Josué, su segunda generación? ¿Qué pasó con los hijos de sus hijos que no conocieron a Jehová y desconocieron a Josué? Hubo una ruptura en esa transmisión. Es importante decir que yo y mi casa serviremos a Jehová, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Qué pautas de crianza estoy utilizando? ¿Cuál es el estilo parental que yo tengo, que estoy proyectando a mis hijos? ¿Qué es lo que estoy haciendo para que ellos puedan seguir a Dios? Frente a esas situaciones, mis hermanos, esas preguntas, no tengo la respuesta. ¿Qué pudo haber pasado entre Josué y la generación que se levantó después de él? Por eso, si seguimos leyendo, dice que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Es una situación social, cultural y espiritual muy terrible. Entonces, frente a este tipo de cosas, uno pudiera preguntarse, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿por qué no aparecen los nombres de los apóstoles? ¿Por qué no aparecen los nombres de las esposas de los apóstoles? ¿Qué quiso Dios preservar que no permitió que los escritores sagrados pudieran consignar qué pasó con los hijos de Pedro o Mateo o cualquiera de ellos? Los evangelistas hacen un absoluto silencio. Solo nos hablan de la esposa de Pedro y ni siquiera de la esposa de Pedro, de la suegra de Pedro. Las epístolas callan. Solo Pablo le escribe a los corintios y dice que Pedro y los demás apóstoles iban con sus esposas a los viajes misioneros, pero no menciona nada sobre ellas. No menciona nada sobre sus hijos. Quizá para preservar la altura del llamamiento que tenían ellos. O tal vez sus hijos eran tan naturales como cualquiera otro que cometían tantos errores y que no se quiso consignar. No lo sé. Pero qué importante entender que la familia fue constituida por Dios para que fuera el núcleo incluso de la salvación. Por eso la promesa de Dios a Abraham fue: en tu simiente, Cristo, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Es importante, hermanos, a partir de esta realidad bíblica, entender qué responsabilidad tengo yo para poder criar mis hijos, para poder conocer a mi familia. Hay en consulta de consejería, muchos adolescentes llegan a nosotros con lágrimas en sus ojos diciendo: yo no me siento parte de mi familia. Siento que estoy aislado. Mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende. Con mis hermanos no nos entendemos. Algunos al punto incluso de querer irse porque no se autoperciben como parte integral de la familia. Incluso niños que sienten que como que no encajan en la familia. Y la pregunta es: ¿qué está pasando? ¿Cómo los padres están direccionando en la crianza de sus hijos? Hubo un momento, yo tengo 3 hijos varones, y hubo una época en que ellos ya no querían el devocional, les parecía monótono. Alguna vez alguno de ellos dijo: culto, culto y más cultos. Entonces yo decidí cambiar la estrategia. Tal vez fue Dios que me iluminó, diría yo. Y un día le dije: muchachos, hoy vamos a tener un devocional jugando. Ahí mismo todos se organizaron y se sentaron a la mesa. Y le dije: hoy vamos a jugar el tingo, tingo, tango. Es un jueguito, una dinámica que se utiliza muchas veces en reuniones sociales. Y le dije: y el que se quede con la pelotita va a dar un versículo sobre tal tema. Y empezamos tingo, 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 tingo. Y ellos, los nervios de quedar, pero cuando les quedaba, inmediatamente, si sabían el texto, lo decían, o si no, lo buscaban en la Biblia y podían decirlo. Y así poco a poco, muchas formas, muchas estrategias lúdicas se convirtieron en nuestros devocionales. Cantábamos, jugábamos, pero a la vez aprendíamos de la Biblia. Eso permitió que mis hijos interiorizaran un poco más sobre la palabra de Dios y nos integráramos como familia. En algunas madrugadas yo esperaba que ellos se durmieran, y cuando ya estaban más o menos, consideraba yo dormidos, entraba a sus cuartos y les imponía levemente las manos para orar por ellos, para pedirle a Dios que los guardara, que los guiara, que los ayudara, para suplicarle a Dios que los rodeara con su gracia y para reprender toda obra de las tinieblas en el corazón de mis hijos.
Muchas veces ellos se despertaban asustados. Y yo les decía, tranquilo, hijo, estoy orando por ti. Al día siguiente se levantaban y cuando nos reuníamos, entonces comentaban, uy, tremendo susto que me metió mi papá anoche, pero que no, que estoy orando por usted. Ay, oiga, papá, no me asuste. Pero otra noche volvía yo y lo hice constantemente mientras estuvieron conmigo en casa, siempre orando y poniendo las manos por ellos. Y sabe una cosa, eso sirvió tanto que hoy yo veo el fruto de mi trabajo. Yo sé que fue la gracia de Dios. Yo sé que Dios nos ayudó de una manera extraordinaria. Incluso a veces Dios nos revelaba al oído, a mi esposa y a mí, algunas situaciones que ellos estaban viviendo. Y cuando les decíamos, mire, Dios nos contó esto, usted esto, aquello, tal, ellos reconocían y entonces era la oportunidad para orar por ellos y pedirle a Dios que los ayudara. Hermanos, es importante que Dios sea el centro de nuestra familia. Si aprendemos a conocernos, si aprendemos a relacionarnos, una reunión, un conversatorio en familia, seguramente vas a aprender a saber qué piensa tu hijo, qué piensa tu hija, cómo están percibiendo la vida, qué proyección tienen, qué saben de Dios. Es importante y por eso la invitación esta mañana es a que nos conozcamos. ¿Qué tanto conoces a tu familia? Quiero invitarte y voy a darte una pequeña pauta de aquellas que los expertos han brindado para que podamos hacer unas actividades en las que podamos fortalecer nuestra relación y a la vez conocernos un poco más. ¿Qué perfil de personalidad tiene tu hijo, tu hija? ¿Qué tanto conoces a tu esposa? ¿Qué tanto conoces a tu marido? ¿Qué tanto conoces a tus padres? Qué interesante cuando aprendemos a integrarnos de tal modo que yo sé cómo piensa, a lo menos intuyo cómo piensa, cuáles son sus emociones primarias, qué está sucediendo con mi hijo, con mi hija, qué cambios súbitos está dando. A veces los niños cuando están siendo abusados o están empezando a consumir algún tipo de sustancias psicoactivas, su comportamiento empieza a cambiar y los padres no se dan por enterados porque no conocen a sus hijos. Permítame entonces, voy a tratar de darle a usted algunas pauticas que nos pueden ayudar. Hay una actividad que se denomina dando y recibiendo retroalimentación positiva. Les invito a que hoy domingo, después de la dominical, después de que hayan almorzado y descansado, tipo 4 de la tarde, reúnase en familia, reúnase con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Reúnanse en familia y tomen unos recortes de papel para que podamos o para que puedan hacer ustedes esta actividad. Los objetivos de ella inicialmente son que se desarrolle la conciencia del valor que le damos a la familia y que logremos comprender cuánto nos valoramos. Entonces, con esos recortes de hojas y de lapiceros, por favor, hagan la siguiente actividad. Allí en familia, distribúyanse los papeles, ¿verdad? A usted, papá o mamá, explíquele esos dos objetivos a sus hijos o a su pareja, de la importancia del reconocimiento de los otros, que van a ser, digamos, los factores fundamentales para que la familia se integre un poco más. Cada uno debe escoger a otro miembro de la familia. Por ejemplo, el esposo puede escoger al hijo mayor. El hijo mayor puede escoger a su mamá. La mamá puede escoger al hijo menor. Y el hijo menor puede escoger a su papá. Es decir, escoger a uno, cualquiera de ellos, lo escoge y después de que lo escoge, usted va a escribir algo sobre esa persona que escogió. Va a escribir algo en ese papel. Le va a dedicar una frase corta que usted considere que puede halagar a esa persona. Por ejemplo, si yo escogiera a mi hijo mayor, yo podría escribirle: me encanta de ti ese talento que tienes de la música y de cómo adoras a Dios. O pudiera decir: me encanta cómo eres tan respetuoso cuando te diriges a mí como tu padre. Algo, una frase que usted siente que halague, que levante el ánimo en esa persona. Amén. Debe ser una cosa que a su juicio usted considere que al otro le caiga bien. Resaltar un logro, ¿verdad?, que haya obtenido recientemente, o dedicarle algo que esa persona, hombre, le pueda decir: gracias a Dios porque me está haciendo sentir especial, porque no sabía que mi hermano pensaba de mí
tan bonito. Yo no sabía que mi esposa tenía tantos sentimientos tan bonitos. No sabía que mi esposo pensara de mí ese tipo de cosas. Esa es la invitación. Escríbanlo, por favor. Y luego, después de una charla, darles tiempito para que escriban, hagan el intercambio de sus escritos con quienes escogieron. Si tú escogiste a tu hijo mayor, tú le vas a entregar tu papel a él. Si el hijo mayor escogió a la mamá, él le va a entregar su papel a la mamá, etcétera, para que cada quien pueda leer lo que el otro escribió de sí. Eso va a generar alguna sorpresa. Se van a dar cuenta, es una cosa muy sencilla, pero puede generar sorpresa. Yo no sabía que mi hijo pensaba tan bonito de mí. No sabía que yo tenía tal cualidad. En ese momento va a ser el propicio para poder aclarar cosas, para poder decirse cosas bonitas, para dejar de lado las críticas, para dejar de lado las acusaciones, las señalizaciones y por el contrario, poder resaltar esas cosas bellas que tiene tu familia, que tiene tu papá, que tiene tu mamá, que tiene tu esposa, que tienen tus hijos, que tienen tus hermanos. Una vez que ustedes hagan la discusión, expliquen que cada uno está diciendo lo que realmente refleja en su corazón. Eso va a permitir que cada uno de ustedes se dé cuenta cuánto es valorado por el otro. Y frente a eso, ustedes se van a dar cuenta cómo la obra de Dios definitivamente puede ir interiorizándose en la vida de la familia. Quiero concluir en esta mañana esta reflexión diciendo cosas como estas. Qué importante que tengan actividades conjuntas. Qué importante que puedan comer juntos. Qué importante que puedan ir al culto juntos. Qué importante que hagan actividades lúdicas juntos. Qué importante que, como el devocional hoy está tan mandado a recoger en muchas familias, que ustedes intenten a lo menos leer de vez en cuando un pasaje bíblico juntos. Porque hay consecuencias de no saber conocerlos. Es muy complejo para una familia cuando no tiene la delicadeza de conocer cómo funciona su propia familia. La historia de David nos representan un cuadro muy desalentador y con todo lo que se escribió, según lo que dice el texto bíblico, es para que nosotros aprendamos a no hacer las mismas cosas que no son de ejemplo para nosotros. La idea es que busquemos las estrategias adecuadas para fortalecer los vínculos familiares, para evidenciar la unidad familiar, para construir principios y valores fundamentados en la palabra de Dios, para que seamos familias sanas, salvas y armoniosas. Si Cristo sigue siendo el centro de nuestro hogar, seguramente tendremos ese tipo de familias. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, mediante el Departamento de Familia, estamos trabajando arduamente porque queremos ayudar a construir familias que amen a Dios, familias que no se olviden de Dios. La carrera profesional es importante, el empleo es importante, la adquisición de bienes materiales y la construcción de un proyecto de vida, todo eso es importante, pero si Cristo no está presente, todo será vano. Recuerda que nuestra casa tiene que estar edificada sobre la roca. Yo quisiera orar por alguien esta mañana. Quisiera orar por una familia. Ahí usted puede en la caja de comentarios escribir, pedir la oración. Díganos cuál es la situación de su familia. Pero vamos a orar en el nombre del Señor. Que Dios obre en su familia. Que el Señor intervenga en su familia. Soberano Dios, en el nombre del Señor Jesús, yo quiero presentarte, Padre Santo, cada familia esta mañana de la iglesia, cada papá, cada mamá, cada esposa, cada marido, cada hijo, cada hermano. Extiende tu mano sobre ellos. Dales inteligencia y sabiduría a los padres para que puedan establecer pautas de crianza correctas y estilos parentales que orienten y guíen los procesos de desarrollo de sus hijos. Señor, te pido por las parejas de la iglesia. Por favor, intervenga usted para que haya amor, para que haya comprensión, para que haya diálogo, para que haya conversación. Cada uno de los hijos, Señor, para que ellos se ubiquen en el contexto y en el rol que corresponde. Bendice las familias, Señor.
que haya unidad entre los hermanos, que se puedan conocer al interior de la familia, que haya unidad, Padre Santo, que tú seas el centro del hogar, el centro de la familia, que no falte tu presencia, que ese Salmo 128 se cumpla, Señor. La Biblia dice que el hombre que teme a Jehová, así será bendecido. Una mujer productiva, unos hijos que son bendición como la aljaba. Oh Dios, que sean edificados en tu palabra. Que cada pastor esta mañana, al enseñar la palabra, esa palabra llegue al corazón de cada miembro de la familia, de cada persona, de cada integrante, para que podamos crecer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Un abrazo para todos ustedes, hermanos, en el set.